solamente exponer la palabra, pero también ver la recepción que hay por parte de los creyentes, porque lo que escucho yo, que es saludable, la sana enseñanza, y se busca hoy a través de las redes sociales, el querer aprender a escuchar enseñanzas serias para poder crecer, esa es una condición espiritual. Es decir, estamos cansados de escuchar basura y queremos alimento, y el alimento que Dios ha prometido para sus hijos es su palabra. Su palabra consuela, exhorta, también desafía a que debemos de ocuparnos en las cosas del Señor, y nuevamente es saludable no solamente para quien comparte la palabra, pero también entre nosotros poder crecer en eso. Entonces, hemos enfatizado anteriormente a lo largo de este capítulo 15 de 1 de Corintios el Evangelio de Jesucristo, y estas últimas semanas hemos estado viendo la importancia de la resurrección de Cristo. También hemos visto cómo Pablo corrige a los corintios por no solamente conceptos errados sobre la resurrección, pero también las implicaciones. Si entendemos algo mal, como decía R.C. Sproul, las ideas tienen consecuencias. Si tenemos una mala idea, tendrá malas consecuencias. Si nosotros somos renovados por la palabra de Dios a tener buenas ideas, tendremos buenas consecuencias. Por eso Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que implica la fe cristiana: entender la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, investigar la palabra de Dios, cultivar la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso no es una tarea fácil. Eso requiere disciplina, dedicación, devoción. El Salmo 1 nos dice: medita de día y de noche. Constantemente se nos requiere el acercarnos a la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 6 que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso requiere que el Salmo 23 que aplique en nuestra vida es escuchar la voz de Dios, seguir su camino. Esta semana aconsejaba a una persona, y cuando decimos poner los ojos en Jesús, no decimos imagínate un Jesús y pon los ojos en él. O busca un crucifijo y adora ese crucifijo. Lo que estamos diciendo, poner los ojos en Jesús, es venir a escuchar su palabra, aprender de Él, conocer de Él, aprender de sus enseñanzas, y de esa manera, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, tendrá consecuencias en nuestras vidas. Pero nuestra atención debe ser puesta en su palabra. Jesucristo mismo lo dijo: quien oye mis palabras lo compararé a un hombre prudente. El que oye mis palabras y las pone en acción, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca es su palabra. Pero no así el hombre insensato, que en base a su opinión, su conocimiento, su experiencia, quiere construir. Ahí será nuestro gran derrumbe. Entonces, hoy nos encontramos en este último capítulo. Obviamente no vamos a leerlo todo, solamente vamos a leer del verso 1 al 4. Y antes de leerlo, vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso en concedernos no solamente este lugar, sino una familia espiritual, en la cual podamos compartir tu palabra para poder juntos aprender de ella. Hemos visto y escuchado en esta introducción la importancia de acercarnos a ella. Requiere disciplina, requiere atención, requiere humillación de parte nuestra, reverencia, pero también reconocemos los beneficios. Una vida santificada en la verdad, salva por la obra perfecta de Jesucristo en nuestras vidas y por tu buena voluntad. Te pedimos así la obra de tu Espíritu Santo para que nuestro entendimiento pueda retener y perseverar la fe. De esa manera podamos compartir a otros la buena nueva de Jesucristo y sobre todo exaltar tu nombre a través de estas buenas nuevas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Breve resumen del capítulo anterior, capítulo 15, hablamos de la resurrección, y esto es importante para todos nosotros aquí presentes. La semana pasada mencionábamos que la resurrección es importante porque va a trascender nuestras vidas que vivimos aquí. Esto implica que tanto creyentes como incrédulos, todos en general, seremos resucitados
para el juicio final y después el estado final, que es la vida eterna o la condenación o el lago eterno. Esto implica que aquellos que mueren en Cristo Jesús tienen la esperanza de ser resucitados en Él. Esto implica un cuerpo nuevo. Esto implica nuestra mente, nuestra voluntad a la imagen de Jesucristo en toda su plenitud, en un cuerpo glorificado, la Escritura lo llama así. Y eso es una esperanza para nosotros, porque incluso nosotros como creyentes que todavía vivimos una vida con debilidad, con flaquezas e incluso con inclinaciones pecaminosas en las cuales muchas veces nos encontramos batallando, tenemos la esperanza de que al final la muerte será destruida, tendremos un cuerpo nuevo en Cristo Jesús y por lo tanto en la vida eterna nos ocuparemos con un cuerpo que no encontrará cansancio, ni lamento, ni tentación, ni flaqueza alguna, sino más bien constante y máximo disfrute de servir a Dios por la eternidad. En las tareas que nos ocupemos para la gloria de Dios y por la eternidad, será un cuerpo plenamente glorificado y disfrutará de Dios. Por eso si regresamos al verso 55, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios capítulo 15, verso 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada enfatizábamos esta frase, porque el cristianismo es la victoria de Dios en Jesucristo. Adán trajo la condenación y la muerte, y nosotros en Adán, manifestando nuestros pecados, también hemos traído a la creación y a nuestras vidas la muerte y el pecado. Pero Dios en Jesucristo se propuso restaurar todas las cosas, salvar a la humanidad de nuestra condición y pecado, todo con el fin de glorificarse a sí mismo, es revelarse a sí mismo de su misericordia, su justicia, su verdad en Jesucristo. Por lo tanto, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. Aquí hay una pregunta de comienzo. ¿Vivimos con esta gratitud ante Dios? ¿O estamos centrados en nosotros mismos, que nos olvidamos quién es Dios, quién soy yo como un pecador miserable, y que solo en Jesucristo soy rescatable o soy redimido para la gloria de Dios? Vive una vida de agradecimiento. Nuestro catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 1, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es Jesucristo, y hace un breve resumen de todo el catecismo. Pero la segunda pregunta es, ¿cuántas cosas debes de saber tú para gozar de este único consuelo que es Jesucristo? Y el catecismo desarrolla o da el bosquejo de todo el catecismo de Heidelberg. Y es en 3 elementos. Primero, conocer lo grande que son mis pecados y mi miseria. Ese es el primer conocimiento que tengo que tener como persona. Segundo, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Jesucristo es la respuesta. ¿Qué implica Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por qué murió por pecadores? ¿Cómo quedó delante de Dios su obra perfecta en la cruz? ¿Y qué ocurrió en el tercer día? Su resurrección. Todo eso lo explica el Evangelio. Por lo tanto, ¿de qué manera puedo ser librado de mis pecados y del estado de miseria? Jesucristo. Y tercero, la gratitud que debo a Dios por su salvación. Si tú crees en Jesucristo y reconoces tu miseria, el siguiente paso es la gratitud que debes a Dios por su salvación. Por lo tanto, cuando vemos aquí, Pablo, pero por la gracia de... Perdón, estoy en otro texto, así que cambié la hoja. Igualito, pero estaba en el mismo lugar. Okay. Más gracias sean dadas a Dios. Si entiendes tu miseria y pones tus ojos en Jesús, no un Jesús imaginario, no retratado hollywoodense, sino más bien en el Cristo bíblico según las Escrituras, pues tienes de qué agradecer a Dios. No solamente por tu redención inicial en este tiempo, sino la futura glorificación
que no habrá dolor ni llanto, como dice Apocalipsis capítulo 21, y por lo tanto disfrutaremos de ese estado glorificado para glorificar a Dios por la eternidad. ¿Qué mayor garantía que esa para el pueblo del Señor? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este término nos da, es continuo, es un verbo continuo. No nos dio solamente, que es obviamente el Evangelio, la cruz nos dio la victoria. No nos dará la victoria cuando seamos glorificados. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una realidad presente. Juan 17, 3. Esta es la vida eterna. La hace presente. No necesitamos esperar más allá. Ya podemos recibir los beneficios de la salvación aquí y ahora. No está hablando del programa de televisión. Está hablando de una realidad del Evangelio aquí y ahora. Conocer a Jesucristo y conocer al Trino Dios que en su plan de bondad y misericordia ha revelado a Jesucristo. Y por lo tanto, aquí y ahora nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, nadie me ama. Pon los ojos en Jesucristo y conéctate con la iglesia del Señor histórica. Y aquí las palabras inspiradas del apóstol que dice a la iglesia, mis amados. La iglesia es amada por Jesucristo y entre nosotros se nos debe amar. Alguien decía, si Dios me manda amar a mis enemigos, ¿cuánto no amar a mis hermanos? Que también a veces son unos enemigos, pero ¿cuánto no más al cuerpo de Cristo? Con mayor razón. Porque somos pecadores redimidos. Por eso entendemos que somos pecadores. Por eso sé que ahí manifestamos a veces nuestras enemistades, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque nos da la victoria por medio de Él. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo? ¿De vez en cuando? Los domingos cuando voy, no, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. A mí yo me gozo estar aquí presente porque sé que no hay trabajo en vano en la causa del Señor. Y que Dios nos da la victoria. Sembrar la palabra, predicar la palabra, juntos compartir la palabra, hacer las preguntas que eventualmente hacemos, tienen el fin de edificar nuestra vida, de renovar nuestras vidas y tienen consecuencias. Para aquí y ahora, como para la vida eterna. Por lo tanto, compartir la palabra entre nosotros tiene consecuencias, hermano. Nosotros tenemos un término o un principio de cristianizar la cristiandad, es decir, llevar la cristiandad a la escritura nuevamente, porque se profesan muchas cosas, pero pateando para todas partes. Regresemos a la escritura. Entonces, uno de esos principios lo encontramos, obviamente, en enfocarnos en la palabra del Señor. Ahí encontramos la victoria. Y segundo, en ninguna manera el trabajo es en vano. Ahora, de ese tema que Pablo, obviamente casi todo el capítulo 15 lo abordó, sobre el Evangelio y las buenas nuevas del Evangelio que decía el viernes pasado, porque en este capítulo encontramos estas dos realidades: el Evangelio, capítulo 15, verso 1 al 3 y en adelante, pero después la conclusión del Evangelio son las buenas nuevas del Evangelio. Cristo reina y va a someter a sus enemigos bajo sus pies, y la iglesia es partícipe de este dominio, de este triunfo, y por eso nos da la victoria en Cristo Jesús. En pocas palabras, estamos en el partido, o no en el partido, en el equipo ganador. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y por eso dice Romanos capítulo 8, somos más que vencedores. Y no somos triunfalistas como los que salen en la televisión, sino escrituralmente. Lo que la escritura dice sobre la victoria que hay en Cristo Jesús. De ese capítulo, Pablo va a hablar de las ofrendas. A ver, aquí formaditos, los de 500 a la izquierda. Y... A ver. Entonces, ¿cómo Pablo de un tema tan glorioso vas a bajar a las ofrendas? Algo tan sucio como el dinero. Dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, amado. ¿Por qué va a hablar de la ofrenda aquí? Porque en la vida práctica para el apóstol Pablo, alguien que espera un cuerpo glorificado es porque ya goza un corazón regenerado. Es decir,
que los aspectos de la vida práctica tiene que ejercitar su corazón renovado en la palabra del Señor, en cosas tan prácticas como su economía, su dinero. ¿Cómo manejamos nuestro dinero y qué prioridades gobiernan el manejo de nuestro dinero? Va a determinar qué tipo de corazón tenemos cada uno de nosotros. Si mi corazón está inclinado con otros principios contrarios a la Escritura, tanto en el matrimonio, como en la economía, como en la iglesia, el domingo nada más 2 horas, nada más, una hora, buenas tardes, ya comenzamos. Y pensamos que solamente debemos de ocuparnos de forma exterior en las cosas del Señor, pues obviamente estamos fallando el blanco, porque la victoria comienza en toda esfera de nuestras vidas. Esto incluye no solamente en nuestra educación espiritual, pero también en las cosas prácticas que implican, y eso es en un término material, implicaría una forma íntegra. Mi vida espiritual, como lo material, tiene que ser sometido a la voluntad de Dios. No puedo excluir ciertas cosas. Eso es un error del catolicismo, cuando llaman lo sacro y lo secular. Lo secular es aquella vida que nosotros vivimos fuera. Lo piadoso es cuando venimos a la iglesia, nos confesamos, hacemos ciertos rituales, ciertas ceremonias. Creemos que esa es nuestra vida ante Dios. No, toda nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestro levantar, nuestro acostar y el desarrollo de eso, incluso el dormir y suspirar cuando dormimos, también implica que debemos de, por eso debemos de dormirnos orando, dando gracias a Dios por ese día, pero también poniendo nuestras vidas en descanso. Pero cuando nos levantamos, agradecemos a Dios por una nueva vida, un nuevo día y una nueva oportunidad de trabajo y de ocupación en su obra, en todos los aspectos. Tu matrimonio es la obra del Señor, tu familia es la obra del Señor, criar a tus hijos es obra para el Señor. Y si tú pones en tu mente que lo haces para la obra del Señor, como dice el texto anterior, Él nos da la victoria por medio de Jesucristo, y luego, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La educación que ustedes mujeres hacen con sus hijos es fundamental. Están preparando una siguiente generación, o bien indiferente a la palabra de Dios, o sometida a la palabra de Dios. Una generación, los padres instruimos incluso cuando no nos sentamos a instruir o educar a nuestros hijos. ¿Sabes de qué manera instruimos a nuestros hijos? Cuando somos indiferentes a la palabra de Dios. No nos ven leyendo la palabra de Dios, no nos ven orando, no nos ven con prioridad el domingo de apartar, después de trabajar 6 días, ocuparnos en el día del Señor y congregarnos. Cuando hay indiferencia, estamos educando incluso a nuestros hijos a ser indiferentes a Dios, a la oración y a la congregación. Somos maestros en todo instante. Somos maestros. Y si esta es nuestra actitud, pues obviamente estamos cultivando una siguiente generación más alejada de los principios. Si profesamos el Evangelio, si profesamos el cristiano, más alejado del mandato que el Señor nos da. Entonces, toda nuestra vida le pertenece al Señor y por lo tanto toda nuestra vida requiere ocupación. Vuestro trabajo no es en vano si lo hacemos en reverencia y en fe en Jesucristo para la gloria de Dios. Por eso, de un capítulo tan hermoso como el capítulo 15 de 1 de Corintios, capítulo 15, que habló de la resurrección de los muertos, ahora Pablo va a hablar del verso 1 al 4 de las ofrendas. Porque si tenemos la esperanza de un cuerpo glorificado es porque tenemos un corazón regenerado. Ahora debemos de ocuparnos y saber cómo gobernarnos bajo Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las esferas de nuestra vida. Y una de las cosas es la economía y en este caso el dinero. Amén. Amén. Pues vamos a leer del verso 1 al 4 y vamos a ver que Pablo nos enseña y nos instruye en estos elementos sobre el dinero. Ahora, antes de leer, debemos de hacer una aclaración. El problema, y escuchen esto, el problema de la actualidad es, permítanme, ¿me pasan mi teléfono o mis llaves? Es que gracias. Esta hoja como se me cambia y luego estoy leyendo algo más. Entonces, aquí viene el punto. ¿Cuál es el problema de la actualidad hoy en día? Que prendemos la televisión, vemos un predicador y de repente al final piden una ofrenda, un dinero, mandas tu sobre, manda tu pacto, manda tu
tu ofrenda, manda tu dinero, quieres así la bendición de Dios, así sea tu ofrenda. Eso es basura. Eso en nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Esos son, como dice Hechos capítulo 8, Simón el mago también trataba de a través del dinero adquirir beneficios espirituales. Eso se conoce en la historia de la iglesia como simonía. Es a través de lo material querer adquirir lo espiritual. La enseñanza bíblica es a lo inverso. Recibimos primeramente lo espiritual y nos ocupamos en lo material. Pero lo espiritual es por la gracia de Dios. No es a través de un intercambio de dinero, de ofrendas, que nosotros recibimos, en este caso, lo espiritual. Es la palabra de Dios que nos instruye en el conocimiento de la verdad. Por eso nos ocupamos en nuestra vida material. Hacer buenos mayordomos para la gloria de Dios. Estos mercaderes que salen por la televisión, o la radio o en las redes sociales y que te piden para solucionar tus problemas una ofrenda, no son más que mercaderes de sus propios deseos. Y lamentablemente usan tus necesidades para extraer de ti lo material y venderte una fe ciega. Nada que ver con la Biblia. La fe tiene ojos y es en la Escritura. Entendemos, creemos, recibimos la palabra de Dios y por ende tenemos consecuencias en nuestro entorno y en nuestra vida. Y aquí en estos versos vamos a encontrar una clara enseñanza del apóstol Pablo sobre las ofrendas que se espera de los cristianos. Entonces vamos a leerlo todo y luego vamos a ir texto por texto para ver los principios. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Le tumbó el negocio a estos pastores tranzas que no pasan un servicio por no recoger ofrendas. Pero Pablo aquí obviamente les tiró perdón el término, pero changarro, no sé. Dice el verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí vemos claros principios sobre la ofrenda cristiana. Comencemos primeramente con el verso 1. Dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos. Y en el verso 3 nos dice quiénes son. Los que estaban en Jerusalén. Recordemos, estamos estudiando Corintios. Corintios estaban más al norte de Jerusalén y obviamente en la parte, hoy es Turquía, por esa área. En aquel entonces de la vieja Grecia, por ahí esa área. Y obviamente habían judíos como gentiles en esta iglesia. La necesidad era en Jerusalén. Eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 1 en adelante, cómo comenzó el cristianismo en Jerusalén. Y la comisión era comenzar en Jerusalén, luego en Samaria, luego hasta los confines de la tierra. Entonces vemos que el evangelio tenía que ser predicado para la salvación de los individuos. Vemos aquí que por un periodo de tiempo es probable que la necesidad de los hermanos en Jerusalén haya sido por la persecución de los judíos en esas regiones, porque como vemos con el apóstol Pablo en el libro de Hechos, constantemente sufrió persecución y las iglesias también sufrieron persecución. Es probable que los cristianos en Jerusalén estaban sufriendo no solamente persecución, pero también despojo de sus bienes y por lo tanto había escasez en la iglesia. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 6 vemos que había una administración en sus principios, que los diáconos administraban para las necesidades locales, pero vemos que en este entonces es probable que sufrieron unas consecuencias de persecución y por lo tanto trajo pobreza a Jerusalén. Por lo tanto dice el verso, en cuanto a la ofrenda para los santos,
ya se sabía, ya se conocía la escasez que había en Jerusalén. Esto es importante. Se conoce como el principio de la universalidad de la iglesia. No solamente somos un grupito cerrado en 4 paredes, sino todo aquel que profesa a Jesucristo y cree en el evangelio bíblico es hermano de la fe. Es probable que estemos siendo santificados en otras doctrinas, pero si partimos del evangelio es cristiano y por ende es hermano en la fe y por lo tanto es santo, santificado, apartado para Cristo, para la redención en Cristo Jesús. Aquí había un conocimiento de la necesidad de otra iglesia. Y esto es importante para nosotros. No seamos ajenos a la necesidad de otros hermanos en la fe. Y esto vemos que el apóstol Pablo, como los corintios, estaban al tanto de la necesidad. Por lo tanto, cuando dice en cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, este tema ya se había abordado o ya se había conocido, ya se tenía presente. Segundo, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Las ofrendas, aquí, a ver, vamos a entender aquí, porque también hay cositas que aclarar aquí. En estos textos, como en 1 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, versos 6 en adelante, encontramos ciertos principios sobre las ofrendas. Debemos de entender que el diezmo es bíblico, pero tiene un contexto nacional. La iglesia tiene la libertad de ofrendar y no necesariamente de dar bajo una obligación de dar un diezmo o un precio fijo de su salario o de sus ingresos. Nuevamente, el diezmo es bíblico porque lo vamos a escuchar por ahí. Sí es bíblico, hermano, pero es un contexto nacional. Implica muchas cosas que podemos en otra ocasión con gusto hablar del tema. Pero cuando hablamos de la comunidad como iglesia, el cristiano es libre del diezmo, mas no libre de ofrendar. Por lo tanto, él tiene un deber ante Dios de dar, no ser despojado de sus recursos. Hay un principio de consentimiento, de libre voluntad, de disponer, como lo veremos más adelante, dar los recursos, no solamente por gratitud, como lo veremos más adelante, por gratitud que le debemos a Dios, pero segundo, porque conocemos ciertas necesidades y es mejor dar que recibir, y en este caso hemos recibido de lo que Dios nos ha dado y con disposición damos al servicio del Señor. Entonces aclaramos eso. Yo sé que localmente en la ciudad muchos pastores, si no la mayoría, enseñan el diezmo. Y no solamente enseñan el diezmo, sino maldicen a los cristianos a través del diezmo, lo cual es anti-escritural en muchos aspectos, en muchos elementos, porque equivocan interpolando una cosa con otra y al final maldicen a los que no hay condenación alguna, a los que están en Cristo Jesús. Entonces hay muchas complicaciones ahí. Solamente quería aclarar eso. Pero sin embargo aquí hay algo importante, porque el Pablo dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces aquí viene el punto. Sí, lo que dije anteriormente, el cristiano tiene la libertad del diezmo, está libre de él, no está bajo maldición y obligación dar el 10% de sus ingresos a una iglesia local, nuevamente. Pero no está libre del mandato de ofrendar libremente, como veremos más adelante. ¿Vamos bien? En este caso podemos decir que es una libertad ordenada. Es decir, la libertad en la fe cristiana es que yo pueda dar o no pueda dar en un aspecto según las circunstancias, pero está ordenada bajo principios que Pablo va a enseñar aquí mismo que debemos de dar. Entonces, es decir, yo no tengo obligación de dar diezmo, tampoco voy a dar ofrendas. No, ese no es el mandato en sí. Ahora, puedo estar pasando en un momento difícil y entonces en este caso, obviamente me voy a restringir porque primero debo de suplir las necesidades del hogar. Pero cuando llega la prosperidad, en cualquier nivel y manera, debe de haber un corazón, no solamente regenerado, por ende, creyente, segundo, generoso.
y por ende dispuesto con disposición de dar. Pablo dice, la manera que ordené en las iglesias de Galacia no era un principio solamente para los corintios, sino para las iglesias de Galacia y para todas las iglesias en sí. Es un principio para todas las iglesias de aquel entonces como hoy en día. Entonces aquí vemos la autoridad apostólica en cuanto a la economía de los creyentes. Y es decir, debemos de hacerlo acerca de las ofrendas de forma ordenada. Es decir, es un mandato y vamos a ver los principios que Pablo enseña. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Primer elemento importantísimo aquí en esta carta. Porque en el contexto de 1 de Corintios capítulo 15 es la resurrección de Cristo. ¿Por qué Pablo bajó de repente las ofrendas? Por la misma importancia. Cristo resucitó. Cristo es el primer día de la semana para los cristianos. ¿Por qué? Porque Él es el reposo para nosotros. Lo que se enseñó en el Antiguo Testamento en el día de reposo apuntaba a Jesucristo, que es nuestro reposo según Hebreos. Por lo tanto, 6 días trabajarás, más un día descansarás para dedicarlo al Señor. En ese día no solamente nos congregamos, sino también convivimos con la iglesia del Señor, pero también en el hogar tratamos de desarrollar y cultivar nuestra autodisciplina en leer la palabra de Dios, repasar el sermón, educar a nuestros hijos, compartir con nuestro cónyuge lo aprendido ese día, escuchar sermones también hoy que tenemos la facilidad de escuchar sermones online, escuchar otro sermón. Ay, hermano, por favor, acabo de escuchar uno en la mañana y usted me quiere poner otro en la tarde. Día del Señor, no tu día ni el día de la familia, es el día del Señor. Y ahí se ordena todo, la familia, tu vida, tu ocupación, tus hijos, tu hogar, tu iglesia. Él ocupa el primer lugar porque Él resucitó en ese día para bendición de los creyentes. Por eso nos ocupamos en ese día. Entonces, al ocuparnos así, damos luz a las naciones de que somos una nación, un pueblo escogido, como leímos la semana pasada en un real sacerdotes para la gloria de Dios. Administramos los recursos que Dios nos ha dado. 6 días trabajaré para su gloria en la ocupación de todos los días que hago, pero en el día del Señor descanso de esas actividades para recibir del Señor por medio de su palabra todas estas bendiciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo en cuanto a la economía? Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte. Primer punto, cada día de la semana. La resurrección de Cristo va conectado con el día del Señor. Por lo tanto, 1 Corintios capítulo 15 es el orden lógico de que llegase a hablar el día del Señor y una actividad y una necesidad de la iglesia como las ofrendas para los santos. Pues entonces, ¿cómo ordenamos nuestros pensamientos para apartar algo y dar una ofrenda para el Señor? En este caso, con miras a las necesidades de la iglesia. Luego dice, cada uno de vosotros. No hay excusa. No hay excusa. Cada uno de nosotros. Y eso es importante para nuestros hijos. Ahí viene la buena mayordomía. Hijo, aunque sea $1, pero hay que enseñarlos a dar. Que aprendan a dar, el ejercicio de dar, para que ellos cultiven en sí. Ahora, muchas veces, y lo vamos a replantear lo que dije. Más bien, de su domingo, pero diga que aparte algo de ese domingo para la obra del Señor. De esa manera no pasa de una mano a otra y el niño dice, pues no me tocó nada. Sino más bien que sepa ser un buen mayordomo de lo que recibe y cómo aparta para el Señor. De esa manera la instrucción es más completa, ¿verdad? Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada uno, tú, tu esposa, tus hijos, y no incluimos al Nalach, un perrito que tenemos, pero cada uno de vosotros debe de apartar algo para el Señor, porque dice, ponga aparte algo. ¿Ven en la palabra algo? Eso es importante. No dice el diezmo, o necesariamente una cifra fija, sino más bien algo. ¿Y en base a qué? ¿Bajo qué principio aportamos y ponemos algo aparte? Pues enseguida lo dice, según haya prosperado.
Si tengo una economía no muy buena, por malas decisiones, primeramente tengo que arrepentirme de eso, regresar a la Escritura, reformar mi manera de pensar de cómo ser buen mayordomo en cuanto a mi economía. Y segundo, liberarme de las deudas que tenga para de esa manera cultivar en mí una buena administración de mis recursos para glorificar a Dios. No se le pide al que no tiene. El Señor no le pide al que no tiene. Obviamente Dios nos da a todos, y especialmente a todos nosotros que estamos en este país, nos da recursos para administrarlos. Pero debemos de ser buenos mayordomos. El problema del evangelicalismo, tú dale al Señor y Él te va a responder. Y muchas veces la gente vende su casa, su carro, sus anillos, y vende lo que sea, no le da de comer a los hijos, y cree que y el problema de los mercaderes de televisión es que si tú le das esto, Dios te va a recuperar 100 veces. Y luego me americano, no lo estoy diciendo, pero como muy argentino, ¡chavo! Pero el punto es este, que hablan de despojarte supuestamente para alcanzar una bendición espiritual. Y lo dijimos anteriormente, lo espiritual es primero, lo material sigue. Entonces, ordeno mis cosas conforme a la palabra de Dios, administro y soy buen mayordomo tanto en mi vida como en mi hogar, y por ende, como haya prosperado, comienzo a dar generosamente para ayudar a otros, y en esta cosa, por gratitud a Dios, por su palabra, en el lugar donde me congrego. ¿Vamos bien? Bien. Eso es ordenar conforme a los principios que el Señor nos habla, lo cual a los evangelistas de la prosperidad no les gusta, porque así limitan sus ingresos a los principios bíblicos, y eso es lo que hace la ley de Dios. Limita a los tiranos sinvergüenzas callejeros que andan por ahí, porque instruye a los cristianos de una manera correcta a vivir para la gloria de Dios. Y eso que vemos nos da la victoria y nuestro trabajo no es en vano. Entonces, de esa manera verdaderamente prospera el cristiano. ¿Cómo? Espiritualmente, y es lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta al anciano Gallo, que seas prosperado así como prospera tu alma. Es decir, ordeno bien, conforme a los mandatos, principios, ley de Dios, mis pensamientos, mis ideas tienen consecuencias, tienen efectos en el presente. ¿Vamos bien? Dice el apóstol 2, guardalo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Ven la prioridad del apóstol Pablo? Lo primordial para el apóstol Pablo es la enseñanza, instruir, nutrir, alimentar con el evangelio, la palabra de Dios, la vida de los hermanos. No que hagan fila india haciendo sus cheques y pasando por ahí. La instrucción es, ese día yo no quiero que recojan ofrendas, porque quiero instruir con la palabra del Señor. La iglesia debe de educar en sus días habituales cómo debemos de implicar esto, y lo han recibido de antemano a través de la inspiración apostólica de cómo debemos de hacerlo. Pero ese día quiero enfocarme en los principios espirituales, doctrinales, para crecer juntos. Porque si esto lo tenemos bien claro, la buena mayordomía y la generosidad será fruto de una buena mente renovada conforme a la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, no sean tacaños, sino reformaos con la palabra de Dios para saber bajo qué principios ser generoso. También no seamos ligeros. Voy a mandar el chequecito aquí por abajo en el enlace, que no lo sepa el pastor. ¿Cómo? No. Reformemos nuestra manera de pensar y tenemos los principios en estos textos para ser corregidos y no andar de presa fácil de estos lavacocos que andan por las redes y la televisión engañando a la gente. Guardalo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí vemos otro punto, es la buena administración.
ustedes han asignado a alguien la tarea de administrar las ofrendas. Y al ratito vamos a ver un segundo punto. Pero el primer punto debe de haber, y eso lo vemos en Hechos capítulo 6. No es cualquier mono, tienen razón. No es cualquier persona. Según el contexto de aquí, de Hechos capítulo 6, hace rato, Hechos capítulo 6, los diáconos, el término de diáconos es servicio, son personas asignadas para el servicio de la iglesia, no para ser señores de la iglesia, sino servir la iglesia. Vemos que parte de su función es, la función de los diáconos es preparar la mesa del Señor, es decir, la Santa Cena, preparar la cena de los ministros que predican la palabra de Dios, es decir, ellos tienen la obligación de que la iglesia, a través de esas ofrendas, los ministros tengan sus gastos en su función en el reino de Dios, y en este caso en la iglesia local. Los diáconos tienen que manejar también eso, pero también los diáconos sirven en las mesas de los necesitados en la iglesia. Entonces, es básico el elemento. Sirven en mesas. La mesa del Señor, la cena del Señor, la mesa del pastor, que el pastor tenga su sustento necesario, no abusivo, necesario, sencillamente, y la mesa de los necesitados en la iglesia. Esa sería la función de los diáconos. ¿Y cómo deben de ser? ¿Cualquiera que ande cruzando la calle? No. Hechos capítulo 6, dice verso 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ándale chicos, chisme en la iglesia primitiva. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos la distinción de oficios y de servicios. Los ministros, pastores, maestros están llamados a la palabra y a la oración. Los diáconos a servir a las mesas. 3. Buscad pues hermanos, hermanos, profesan la fe, hay coinonía de ellos, hay evidencia de que son hermanos, no solamente porque profesan la fe, pero están presentes en la comunidad constantemente. Hermanos presentes, no hermanos ausentes, hermanos presentes, ocupados en las cosas del Señor. De entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo implica la tercera persona de la obra de la Trinidad. Ojo, que según Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, es el Espíritu de verdad. Él nos instruye y nos recuerda la palabra del Señor. Es decir, toda persona llena del Espíritu Santo está llena de la palabra de Dios, porque Él viene con la palabra, por la palabra y a través de la palabra, nunca fuera de ella. El Espíritu Santo a mí me dijo, hermano, no. Si no viene con texto y versículo, no es el Espíritu Santo, son sus ideas guajiras. Después de... ¿Qué va a haber de esa nave? No, el Espíritu Santo viene con la palabra, por la palabra, a través de la palabra, nunca fuera de ella. Por lo tanto, si es lleno del Espíritu Santo, es alguien que conoce la palabra de Dios. Dice, ya me perdí, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y luego agradó escoger, y escogieron a los hombres, y de esa manera ordenaron quienes deberían de servir a las mesas. Las mesas implica la mesa del Señor, la mesa de los ministros que predican la palabra, y la mesa de los necesitados de esa iglesia local. ¿Dónde estamos? En 1 Corintios. Entonces, para ir terminando, estamos en 1 Corintios capítulo 16 nuevamente. ¿Qué dice aquí? Verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Sin duda eran diáconos, temerosos a Dios, llenos del Espíritu y de sabiduría, buena administración, en resumen. Las ofrendas deben de ser ordenadas, recogidas y ordenadamente administradas
por hombres piadosos, llenos del Espíritu, sabios de fe. Amén. Pero el verso 4 nos da otro principio. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Supervisión. Pablo dice, yo iré con los diáconos, quiero ver que todo vaya en orden. Y eso es supervisión. Toda iglesia debe de operar de forma ordenada en sus finanzas, no solamente de hombres piadosos, pero bajo supervisión. Y eso es lo que lo vimos en Hechos capítulo 6. Los diáconos pueden recoger la ofrenda, pero el ministro también tiene que involucrarse para de esa manera haya supervisión. Nada de que el hermano está contando y como que tiene un tigre en el brazo. ¿Cómo está eso? Entonces vemos que debe haber una supervisión. Toda iglesia debe de llevar sus libros y sus finanzas transparentes. Cualquier hermano de la iglesia que quiera ver ese libro tiene la libertad de venir, preguntar qué manera se administran y se supervisan las ofrendas. Qué tremenda la palabra del Señor. No deja nada a la imaginación o a ideas. Yo voy a dar como quiera, yo quiera. Yo voy a dar como yo quiera. Yo voy a dar a mis términos. A mí el pastor no va a venir a enseñarme aquí cómo debe de dar. No, la autoridad es apostólica. Nos sometemos todos, dando, administrando y supervisando los recursos que damos. Y de esa manera glorificamos a Dios con nuestras finanzas. De esa manera, lo que yo, como dice David, de tu mano damos. Reconozco 6 días de trabajo, 6 días de creatividad, de ocupación, de empeño, desarrollo. Tengo fruto de esos trabajos, aparto algo para el día del Señor para darlo de forma generosa y de forma voluntaria, con una libertad ordenada, y de esa manera Dios añade bendición, no solamente de buen entendimiento, pero a través de los frutos cosechamos mayormente el gozo, el disfrute de que somos buenos mayordomos para la gloria de Dios. Necesidad, Señor, ayúdame conforme a tu palabra de ordenar mejor mis finanzas, pagar mis deudas, solventar los gastos y darme en mi prosperidad que me des aquellos recursos para suplir las necesidades de otros. Es una mente renovada conforme a la palabra de Dios. Cuando prendas la tele y pasas por el canal 20, apágala. Y no te dejes engañar por estos ladrones de dinero. Entonces tenemos 8 minutitos para hablar, preguntas y respuestas o contribuciones, comentarios que quieran hacer sobre estos textos que hemos estudiado el día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, una pregunta. Más que todo yo estoy estudiando acerca de lo que es las instrucciones para los líderes, para los diáconos, más que todo en 1 Timoteo, que justamente lo tengo acá, capítulo 3. Y una de las cosas que dice, que palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario ir a él las características que debe de tener la persona. Ahora, conforme a lo que decía de los diáconos, que hay una diferencia, de ciertas bases, comentarios, se podría decir, de diferentes escritores, dicen que hay un juego de palabras en eso, de que en sí significan la misma cosa. ¿Cómo se podría distinguir entre todas esas palabras? ¿A qué se refiere? Las características son muy similares a los ministros en una iglesia. La diferencia que podemos enfatizar es apto para enseñar. Apto para enseñar. Los ministros no solamente tienen un llamado, pero han sido habilitados para enseñar, instruir conforme a la palabra de Dios. El diácono comparte la palabra del Señor, pero no necesariamente tiene esa habilidad necesariamente. Por eso está más limitado en sus funciones. Tiene el mismo llamado a servicio y características como el ministro. La diferencia es apto para enseñar. Es el único extra requisito para el ministro de la palabra del Señor. Entonces, así los pastores y maestros se distinguen de los diáconos. ¿No? Pues con eso terminamos con el Evangelio de Jesucristo. La Escritura nos enseña que por la condición en la cual nos encontramos después de Adán y Eva, es
nuestro corazón está inclinado al pecado. Nosotros debemos de conocer eso. Nosotros, en lugar de someternos a los mandamientos de Dios y vivir conforme a los mandamientos de Dios, buscamos nuestros propios intereses, haciendo nuestra propia voluntad. El hombre impío no ora a Dios, hágase tu voluntad, sino más bien que mi voluntad sea hecha. Esa es la maldad del hombre, el pecado. Y por lo tanto, todo ser humano que nace y vive en pecado, la paga del pecado es muerte. El fin de esta vida, si morimos sin Jesucristo, es la condenación eterna. Dios es justo. Dios no va a castigar a alguien a menos que los pecados sean manifiestos en esa persona. Y por lo tanto, nosotros si hemos mentido, hemos engañado, hemos blasfemado el nombre de Dios, nos hemos mostrado la indiferencia, no hay un temor reverente y no hay una fe en Cristo Jesús y una obediencia a través de sus mandamientos, pues sin duda alguna somos manifiestos que somos pecadores. La Escritura nos dice en el Salmo 119, dice que Dios es bueno, y eso es algo bueno para nosotros, pero también es algo de mucha preocupación, porque el mismo Salmo dice que Dios es bienhechor, o en otras traducciones, Él hace únicamente el bien. ¿Cómo nosotros, y nosotros que usted es casado? Bueno, yo también, y muchos de aquí también. ¿Cuál es el conflicto que tenemos muchas veces con nuestro cónyuge? Que somos distintos, ¿verdad? ¿Y qué es su causa? Pleitos. ¿Cómo pensamos nosotros que como criaturas caídas, pecadoras, perversas, impías, pasaremos una eternidad con el Dios santo, justo, verdadero? ¿Cómo pensamos tener comunión con Él? Él es bueno y bienhechor, es decir, únicamente hace el bien. Nosotros somos todo lo contrario, hacemos todo lo malo. Y por lo tanto, imaginar o pensar que, bueno, Dios me va a perdonar y en el hecho de mi muerte, Dios va a perdonar mis pecados y me voy a pasar la vida con Él. ¿En base a qué crees tú que Dios va a perdonar tus pecados? O porque si me porto bien, o porque si me arrepiento, o porque si hago una oración al final de mi vida, Dios me va a escuchar y me va a perdonar. Equivocado. Tienes una falsa esperanza y una falsa fe. Y si tú mueres en esa condición, el lago eterno te espera como juicio justo de Dios por tus pecados. Él conoce tu corazón, Él conoce tus acciones y Él va a juzgar conforme a su justicia. ¿Cuál es el fundamento de los cristianos para la vida eterna? No es mi fe, no es mi arrepentimiento, no es la oración que yo haya hecho. Es conocer y creer lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de pecadores como nosotros. Poner los ojos en Dios y en lo que Él hizo en Jesucristo a favor de pecadores como nosotros. Eso es salvación. Ese es el fundamento de nuestra salvación. No es lo que yo haya hecho o lo que yo haya ejercitado como fe, sino el objeto a lo que la fe mira, Jesucristo. Jesucristo asumió el pecado de la humanidad, subió a la cruz para recibir el castigo justo por mis pecados, según Gálatas capítulo 2:20, Pablo usa ese ejemplo y ahí aplica para todo creyente, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, Jesucristo se conoce como la doctrina de la sustitución. Jesucristo no merecía subir a la cruz, yo sí merecía subir a la cruz. Cristo subió, yo no subí. Cristo recibió la ira de Dios, la cual yo no recibí, para que en Jesucristo yo fuese perdonado y de esa forma yo reciba la justicia que Cristo sí tiene, que yo no tengo, y de esa manera Él cargó mi pecado, yo cargo su justicia, y de esa manera Dios castigó el pecado, mi pecado en Jesucristo, convirtiéndolo en maldición a Él, pero bendiciéndome a mí como receptor de su gracia. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio para pecadores como nosotros. Por eso nos reunimos los viernes, por eso nos reunimos el domingo, porque estamos agradecidos a Dios por lo bueno que Él ha sido en Jesucristo a pecadores como nosotros. Y por eso es la garantía de que si yo muero, no está basada mi salvación en lo que yo hice, sino en lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de pecadores como nosotros. Cree en Jesucristo, tendrás vida eterna. Si rehusas creer en Jesucristo, no conocerás la vida, sino que la ira de Dios está sobre vosotros
y después el juicio eterno y el agua del infierno. Y ese es el Evangelio. Entonces miremos a Jesucristo, pidamos perdón en Jesucristo por nuestro pecado y recibamos a Jesucristo su justicia, que es ajena a nosotros, no es mi justicia, es su justicia, como la garantía de mi salvación. Y de esa manera podemos tener la seguridad y la certeza de que Dios ha perdonado mis pecados en la persona y obra de Jesucristo. Y por lo tanto, sé que tendré el vida eterna por lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de mí. Oremos, Señor, te damos gracias por esta noche y este momento que tú nos has concedido y lo bueno que tú eres. Nos has enseñado principios fundamentales, no solamente de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también la garantía de que seremos glorificados un día. Nuestros cuerpos serán glorificados a la imagen de Cristo. También nos has enseñado los principios de ofrendar, de ordenar nuestras finanzas en una libertad ordenada para glorificarte a ti. No nos pertenecemos, sino te pertenecemos a ti. Y por eso ordenamos nuestra vida como buenos mayordomos para glorificarte y exaltarte por lo bueno que tú eres, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.